Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi por l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Emisión multiétnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et bien, aujourd'hui, c'est la rentrée, le premier dimanche du mois de septembre, ici à la salle d'invités avec mes amis, Sophie Velasco et le chef de l'émission Décalage horaire, Stéphane Nino. Bonjour, Boudous. Bonjour, bonjour. Aquí estamos charlando con Estefan. Sí, con mucho placer. Claro, siempre. Que por ahí los auditores le dicen que tiene una voz muy interesante. Es lo que dicen. Sí. Pero tú también. Sí, es la enigmática y carismática cuentacuentos Sophie Velasco, que comienza esta entrada nuevamente con su amadísima sección. Todo el mundo la extrañaba ya los últimos domingos, porque estábamos olímpicos, tú no estabas, que las giras, que los metros, que los retrasos, que los tiempos, no. Exactamente. Sí, pero el mundo entero está esperando a ti. Esta reentrada simplemente apoteótica. Y bien, pues aprovecho para mandar un saludo a Montreal y un saludo a Argentina y bien sur a Madrid, a toda España, porque el seguimiento del proyecto El Blues en Europa /España, vamos a tener muchas sorpresas. Y además de todo, hoy vamos a empezar con una nueva visión también sobre el análisis y el poder de la lengua castellana, el español. Y para esto, bueno, pues encontramos que lo que va a estar presentado hoy por Sophie Velasco merece verdaderamente atención y una situación cultural fantástica, porque hoy hablaremos de una familia de artistas en las que se distingue un escritor, porque el apellido Machado dice mucho, pero no quiero decir nada. Además, como homenaje al arte guitarrístico español, también tenemos un prototipo de músico que debe de ser redescubierto todo el tiempo. Y bien, pues ahora estamos aquí checando si estamos grabando y todo esto. Sí, ya te la había pasado, mi estimado Estefano. Y bien, ¿qué te parece? Es la rentrée, estamos apenas retomando los controles de los controles de nuestra propia vida. Es que nos echaron, o sea, literal, estos juegos no nos dejaban venir, Juanito. Sí. Y después de todas las críticas y puntos de vista y toda aquella pléyade de opiniones que se versaron en las Olimpiadas, pues nos darán también algunos temas de comentarios y pensamientos a lo largo de este mes de septiembre, porque aún estamos con esa idea olímpica. Tú quieres polémica. Tú quieres polémica olímpica. Bien, pues es que no te oyes porque está abajo aquí. Sí, reaprendiendo las cosas. No, es mágico, a cierta edad. Es que Estefan quería escuchar mi bella voz. O sea, tú lo estás privando por escucharlo con tus cascos. Ya, perdón, público querido, radio escuchas. Ya, ahora sí nos concentramos. Pero espérame, ahorita en el preámbulo de los saludos voy a mandar a la comunidad franco-mexicana de Coms-la-Ville un intenso saludo, porque tendremos artistas que desde allá lejos del banlieue parisino vendrán el próximo domingo y van ustedes a escuchar música de mariachi interpretada por un señor ingeniero. Bueno, no se imaginan la situación que nos depara de aquí a esta
nueva etapa, porque tenemos el calendario escolar y el calendario de vacaciones parisinas, y siempre, pues es raro decir, comenzamos ahorita en pleno mes de septiembre. Pues fíjate que en mi cabeza yo siempre el año empezaba en septiembre, ¿eh? Por eso te digo, los que pasamos por la escuela y nos habituaron. Yo enero, o sea, si lo ves en mi línea del tiempo, yo veo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, luego como que algo pasa, enero, febrero. Sí, exactamente. Pero enero para mí está a la mitad del año, ¿eh? O sea, yo... Para mí la vida empezaba en enero, porque además, siendo el mes de mi cumpleaños, ahora estoy esperando la planeación para subir al 7º piso. Así es que pues va a ser verdaderamente significativo todo lo que tenemos planeado para este próximo enero. Pero mientras tanto, estamos en un enero septentrino, si nous pouvons dire janvier en septembre. Nous allons commencer avec la sección de cuentos y poemas para todos, pero te voy a adelantar que después del artista que has escogido, que no voy a decir su nombre por el momento, he encontrado también a un creador de contenidos, que es un término muy moderno para decir quien desarrolla su labor literaria a través de las redes, de un escritor que nos va a transportar a la posibilidad del acto, de la realidad virtual, de lo que se llama el heterocosmos o la fantasía posible. Y me refiero, tampoco voy a decir su nombre ahorita porque se me cae la situación, y haz algo que estoy seguro te va a llamar la atención. Bueno, pues entonces estamos listos para empezar este programa. ¿Esta es la tuya? Esa es la tuya. A ver, vela probando antes de que falle la cosa. Y bueno, decirle al público ahora sí que estamos así. Parece ser que sí funciona. Perfecto. Bien, entonces, oficialmente damos entrada a esta emisión de Frecuencia Paris Pluriel. Aquí estamos, nous sommes ici, nous sommes dans les 106.3 FM, aussi par l'internet, www.rfpp.net. Donc, la querida sección de Sophie Velasco. Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Bonjour à vous tous, mes chers amis. Dichoso es el que olvida el porqué del viaje y en la estrella, en la flor, en el celaje, deja su alma prendida. Manuel Machado. Bienheureux celui qui oublie le motif du voyage et dans l'étoile, dans la fleur, dans le ciel, laisse son âme en feu. Manuel Machado. Hoy hablaremos de Manuel Machado. Y sí, no me equivoqué. Dije bien Manuel y no Antonio. Ambos eran hermanos, pero ¿cuántos eran los Machado? 2, por supuesto, y se llamaban Antonio y Manuel. ¡Gran error! También estaba Francisco, y como los otros 2, también escribía. Sin embargo, hoy nos centraremos solo en Manuel, el mayor de los 3. Aujourd'hui, nous parlerons de Manuel Machado. Et oui, je ne me suis pas trompée. J'ai bien dit Manuel et non Antonio. Ils étaient tous 2 frères, mais ils étaient combien les Machado? 2, bien sûr, et leur nom était Antonio Manuel. Grosse erreur. Il y avait aussi Francisco, et comme les 2 autres, il écrivait aussi. Cependant, aujourd'hui, nous nous concentrerons uniquement sur Manuel, l'aîné parmi les 3. Manuel Machado, 1874-1947. Nació en Sevilla, casi un año antes que su hermano Antonio. Hijo de Antonio Machado Álvarez, conocido folclorista sevillano, siguió la estela de su padre y se convirtió en uno de los mejores conocedores y poetas del folclore andaluz. Manuel Machado, 1874-1947, est né à Séville, presque un an avant son frère Antonio. Fils d'Antonio Machado Álvarez, célèbre folkloriste sévillan, il suivit les traces de son père et devint l'un des meilleurs connaisseurs et poètes du folclore andaluz. Siendo niño, se trasladó con su familia a Madrid, donde realizó los estudios preuniversitarios y se licenció en Filosofía y Letras. En la capital, el joven Manuel empezó a dar a conocer sus primeras poesías y colaboró en diversos proyectos de la vida literaria madrileña junto con escritores como Francisco Villa Espesa y Juan Ramón Jiménez.
Enfant, il s'installe avec sa famille à Madrid, où il termine des études préuniversitaires et obtient un diplôme en philosophie et lettres. Dans la capitale, le jeune Manuel commence à faire connaître ses premiers poèmes et collabore à divers projets de la vie littéraire madrilène avec des écrivains tels que Francisco Villespesa et Juan Ramón Jiménez. Poco después se marchó a París como traductor del editorial Garnier. En la Ciudad Luz hizo 3 estancias, estando un total de 20 meses. Conoció a Rubén Darío, que tanto influyó en su obra, y publicó su primer libro, Alma. Peu de temps après, il partit à Paris comme traducteur pour les éditions Garnier. Dans la ville lumière, il fit 3 séjours pour un total de 20 mois. Il y rencontra Rubén Darío, qui influença grandement son œuvre et publia son premier livre, Alma. Fue bibliotecario, corresponsal literario, cofundador de revistas literarias como Electra o Renacimiento y en 1938 fue nombrado miembro de la Real Academia Española. Il fut bibliothécaire, correspondant littéraire, cofondateur de revues littéraires telles que Electra ou Renacimiento, et en 1938 il fut nommé membre de la Real Academia Española. Junto con su hermano Antonio colaboró en la escritura teatral, siempre impregnada de situaciones que recordaban al típico ambiente andaluz. La obra cumbre de su création théâtrale fue La Lola se va a los puertos. Avec son frère Antonio, il collabore à l'écriture théâtrale, toujours imprégné de situations qui rappelaient l'environnement typiquement andalou. Le couronnement de sa création théâtrale fut La Lola se va a los puertos. Aunque Manuel se mostró partidario de la República en sus inicios, al inicio de la Guerra Civil, tratando de exilarse junto con sus hermanos, fue detenido en Burgos y encarcelado. Sus amistades literarias consiguieron su libertad, pero obligándole a venderse muy a su pesar. Bien que Manuel ait été un partisan de la République à ses débuts, au début de la guerre civile, essayant de s'exiler avec ses frères, il fut arrêté à Burgos et emprisonné. Ses amis littéraires obtinrent sa liberté, mais le forcèrent à se vendre bien malgré lui. Su obra se caracteriza por manifestar sus emociones y pensamientos sobre la muerte, la soledad y el amor. De estilo conciso y sin recurrir a una retórica excesivamente adornada, en sus versos se observa su predilección por las frases cortas y la libertad de métrica, mismas que se conjugan para mostrar la interioridad del poeta. Son travail se caractérise par l'expression de ses émotions et de ses pensées sur la mort, la solitude et l'amour. Avec un style concis et sans recourir à une rhétorique excessivement ornée, on peut observer dans ses vers sa prédilection pour les phrases courtes et la liberté de métrique, qui se combinent pour montrer l'intériorité du poète. Adentrémonos a las lecturas para, a través de ellas, conocer más a este poeta, que, aunque murió en Madrid, siempre llevaba su corazón lleno de tierra andaluza. Plongeons-nous dans les lectures pour, à travers elles, apprendre davantage sur ce poète, qui, bien que mort à Madrid, a toujours eu le cœur plein de terre andalouse. Comencemos pues con el primer poème en espagnol. Commençons par le premier poème en espagnol. Figulinas, de Manuel Machado, a Jacinto Benavente. Qué bonita es la princesa, qué traviesa, qué bonita, la princesa pequeñita de los cuadros de Watteau. Yo la miro, yo la admiro, yo la adoro. Si suspira, yo suspiro. Si ella llora, también lloro. Si ella ríe, río yo. Cuando alegre la contemplo como ahora, me sonríe. Y otras veces su mirada en los aires se deslíe, pensativa. Si parece que está viva la princesa de Watteau. Al pasar la vista hiere, elegante, y ha de amarla quien la viere. Yo adivino en su semblante que ella goza, goza y quiere, vive y ama, sufre y muere, como yo. Y colorín colorado, este poema ha terminado.
Nous venons d'entendre Dinosaurio, du musicien, guitarriste et compositeur colombien Nico Cortés. Acabamos de escuchar Dinosaurio del músico, guitarrista y compositor colombiano Nico Cortés. Et oui, ce poème fait référence au peintre français Jean-Antoine Watteau, représentant inégalable du style rococo, réponse tardive au baroque et caractérisée par la présence d'un luxe excessif. L'une de ses peintures, la plus connue, représente une fille jeune vêtue dans une luxueuse robe rose et d'un chapeau sur un balançoire. La plupart de ces tableaux montrent des femmes comme celle-ci, dans de belles tenues, que Machado appelle princesses. Y sí, este poema hace referencia al pintor francés Jean-Antoine Watteau, exponente sin igual del estilo rococó, respuesta tardía al barroco y que se caracteriza por la presencia de lujo excesivo. Uno de los cuadros más conocidos de Watteau muestra a una chica con un lujoso vestido color rosa y un sombrero sobre un columpio. La mayoría de sus pinturas muestran mujeres como esta, con bellos atuendos a las que Machado nombra princesas. Et voyons, dites-moi, ce poème ne vous a pas rappelé un peu Margarita de Rubén Darío? A ver, díganme la verdad, ¿este poema no les hizo recordar un poco a Margarita de Rubén Darío? Pues ahí está la influencia de Rubén Darío que conoció Manuel, no Antonio, Manuel Machado en París durante sus estancias. Bueno, maintenant, le premier poème en français, ahora el primer poema en francés, salvo que quieras agregar algo, Juanito. No, adelante, estamos escuchando. Bueno, des chants de Manuel Machado. 20 sentiments, guitare et poésie font les chants de mon pays. Des chants, qui dit des chants, dit l'Andalousie. Dans l'ombre fraîche de la vieille vigne, un garçon métis gratte la guitare. Des chants, quelque chose qui caresse et quelque chose de déchirant. La cousine qui chante et le refrain qui pleure, et le temps silencieux passe d'heure en heure. Des chants. Ce sont des arrière-goûts fatals de la race mort. La vie n'a pas d'importance, elle est déjà perdue. Et qu'est-ce que c'est la vie après tout? Des chants. En chantant le chagrin n'est plus. Mère, chagrin, chance. Chagrin, mère, mort. Yeux noirs, noirs. Et la noire aubaine, des chants. Leur âme de l'âme se déversant. Des chants de mon pays. Les chants ne sont que ceux d'Andalousie. Des chants. Et elle n'a plus de notes, ma guitare à moi. Et rouge et bariolé, ce poème est terminé.
sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Cantares, quien dice cantares, dice Andalucía. Olé, y que se sienta Andalucía. Olé, et que l'on sente l'Andalousie. Olé. Acabamos de escuchar Géminis, del músico, guitarrista y compositor colombiano Nico Cortés. Y quiero decir, olé, Nico. Nous venons d'entendre Géminis du musicien, guitariste et compositeur colombien Nico Cortés. Et je veux bien dire, olé, Nico. Bueno, pues sigamos con el segundo poema en español. Continuons avec le deuxième poème en español. Yo, poeta decadente, de Manuel Machado. Yo, poeta decadente, español del siglo XX que los toros he elogiado y cantado las golfas y el aguardiente y las noches de Madrid y los rincones impuros y los vicios más oscuros de estos bisnietos del Cid, de tanta canallería harto estar un poco debo, y estoy malo y ya no bebo lo que han dicho que bebía, porque ya una cosa es la poesía y otra cosa lo que está grabado en el alma mía. Grabado, lugar común. Alma, palabra gastada. Mía, no sabemos nada. Todo es conforme y según. Y colorín colorado, este poema ha terminado. Nous venons d'entendre Alma Antigua, Vals, du musicien, guitariste et compositeur colombien Nico Cortés, avec lui-même à la guitare et son cousin et maestro Lian Kawak Un au piano.
J'espère ne pas avoir détruit son nom. Acabamos de escuchar Alma Antigua Vals del músico, guitarrista y compositor colombiano Nico Cortés, con él mismo en la guitarra y su primo y maestro Lian Kawak Un en el piano. Espero no haber dicho mal su nombre. Bueno, en esta segunda pieza, si bien las primeras son muy flamencas, en esta ya se siente pues la influencia latinoamericana. Hay algo que me llamó mucho la atención y que es también para remarcarse, la delicadeza del sonido, que viene a dar también una idea distinta de la intensidad. Un sonido delicado muy intenso. Sí. Y claro, y qué guitarrista soy, es que caramba, ahora sí que tus enquêtes musicaux están de primer nivel, fructíferos, qué bien. Puro buen nivel. Non, en fait, ce que Juanito nous disait, c'est que, bon, déjà, je disais que dans cette troisième pièce, les deux premières avaient beaucoup d'influence flamenca, et c'était du flamenco, et ici, on sentait beaucoup plus l'influence hispano-américaine. Et Juanito rajoutait qu'en fait, c'était un son qui était délicat, mais en même temps fort, genre subtil, mais fort en même temps. Bueno, decirles que es una composición que, como lo dice él mismo, está impregnada de montaña, de olor a tierra húmeda, de raíz, tabaco y anís. Et vous dire que c'est comme une composition, comme il le dit lui-même, imprégnée de montagne, d'odeur de terre humide, de racines, de tabac et d'anis. Y bueno, el turno al último poema en francés, place au dernier poème en français. Coucher de soleil de Manuel Machado. C'était un soupir langoureux et sonore, la voix de la mer cet après-midi-là. Le jour, ne voulant pas mourir, s'accrochait aux falaises avec des griffes dorées. Mais en son sein, la mer s'éleva puissamment, et le soleil, enfin, comme dans un lit superbe, enfonça dans les flots son front doré, dans une bresse opaline défait. Pour mon pauvre corps douloureux, pour ma triste âme lacérée, pour mon cœur raide et blessé, pour ma vie amère et fatiguée, la mer bien-aimée, la mer désirée, la mer, et ne penser à rien. Et rouge et bariolé, ce poème est terminé. Acabamos de escuchar el Vals sobre la mesa del músico, guitarrista y compositor colombiano Nico Cortés. Nous venons d'entendre el Vals sobre la mesa du musicien, guitarrista y compositor colombien Nico Cortés. Y Juanito nada más dijo qué deleite, qué deleite. Et Juanito a simplement dit que, en fait, c'était un plaisir d'entendre ça. Un délice délicat. Un délice délicat. Bueno, pues con esto hablemos ahora de la música. Parlons maintenant de la musique.
Nico Cortés es un músico, guitarrista, compositor y productor y gestor cultural colombiano que entre composiciones, festivales, acompañamientos y producciones ha ido abrazando al mundo con la identidad del flamenco. Nico Cortés est un musicien, guitariste, compositeur, producteur et responsable culturel colombien qui, à travers des compositions, festivals, accompagnements et productions, embrasse le monde avec l'identité du flamenco. Su pasión por la música se encendió desde su primera infancia, sabiendo desde entonces que quería que fuera su destino. De naturaleza curiosa, la necesidad de ampliar sus conocimientos y explorar diferentes ritmos lo llevaron a Argentina para estudiar jazz, música clásica y contemporánea. Sa passion pour la musique s'est déclenchée dès sa petite enfance, sachant dès lors qu'il voulait en faire son destin. De nature curieuse, le besoin d'élargir ses connaissances et d'explorer différents rythmes l'amenèrent en Argentine pour étudier le jazz et la musique classique et contemporaine. Fue en Buenos Aires donde el maestro Rodrigo González le abrió entonces las puertas al fascinante mundo de la guitarra flamenca, dando con ello inicio a su gran viaje musical. Cautivado, decidió profundizar sus conocimientos en España, donde se formó bajo la tutela de Eduardo Rebollar. Uno de los guitarristas más respetados en el ámbito del flamenco. Se fue a Buenos Aires que le maestro Rodrigo González lui ouvre les portes du monde fascinant de la guitare flamenca, commençant ainsi son grand voyage musical. Captivé, il décide d'approfondir ses connaissances en Espagne, où il se forme sous la tutelle d'Eduardo Rebollar, l'un des guitaristes les plus respectés dans le domaine du flamenco. Su dedicación y trabajo arduo que busca siempre perfeccionar su arte lo han llevado a tocar y acompañar a numerosos artistas de la escena flamenca nacional, local e internacional, consolidándose como una figura central en este ámbito. Son dévouement et son travail acharné, cherchant toujours à perfectionner son art, l'ont amené à jouer avec et à accompagner de nombreux artistes de la scène flamenca nationale, locale et internationale, s'imposant comme une des figures centrales dans ce domaine. Como pudieron escuchar en sus composiciones, Nico ha sabido fusionar de manera maravillosa el flamenco con otras corrientes musicales, abriendo con ello su alma flamenca al mundo. Para él, el flamenco no es solo una expresión artística, sino una forma de vivir que ha de compartirse. Comme vous avez pu l'entendre dans ses compositions, Nico a su fusionner à merveille le flamenco avec d'autres courants musicaux, ouvrant ainsi son âme flamenca au monde. Pour lui, le flamenco n'est pas seulement une expression artistique, mais une façon de vivre qui doit être partagée. Así pues, su espíritu emprendedor y su compromiso inquebrantable con la difusión del arte lo llevaron a ser cofundador del Festival Flamenco de Bogotá y a crear en la capital colombiana varios espacios donde el arte, la música y la vida convergen en perfecta armonía. Uno de ellos es Casa Balaya, espacio cultural donde mes a mes se realizan decenas de presentaciones con otros grandes artistas. Si tienen la oportunidad, no dejen de acudir. Ainsi, son esprit entrepreneur et son engagement indéfectible dans la diffusion de l'art l'ont amené à être cofondateur du Festival de Flamenco de Bogotá et à créer dans la capitale colombienne plusieurs espaces où l'art, la musique et la vie convergent en parfaite harmonie. L'un d'eux est la Casa Balaya, un espace culturel où ont lieu chaque mois des dizaines de présentations avec d'autres grands artistes. Si vous en avez l'occasion, ne les manquez pas. Elegí su trabajo musical para acompañar a Manuel Machado porque a un andaluz había que acompañarlo como se debe, es decir, con flamenco. En otro andaluz.
Pero quise hacerlo con este flamenco que nace de las manos de un gran artista colombiano para mostrar la universalidad del género y abrir a Manuel al mundo de la mano de Nico. Sí, hoy preparamos el regreso vacacional cerrando este ciclo de verano flamenco con la excelente transición a otros géneros musicales a las que nos invita Nico con su música. J'ai choisi son travail musical pour accompagner Manuel Machado, car un andalou devait être accompagné correctement, c'est-à-dire avec du flamenco. Mais j'ai voulu le faire avec ce flamenco né des mains d'un grand artiste colombien pour montrer l'universalité du genre et ouvrir Manuel au monde à travers Nico. Oui, aujourd'hui nous préparons la rentrée, clôturant ce cycle d'été flamenco avec l'excellente transition vers d'autres genres musicaux auxquels Nico nous invite avec sa musique. Dicho esto, no me queda más que agradecerle a Nico Cortés por toda su colaboración para la realización de este programa e invitarlos a todos ustedes a escuchar su trabajo en las diferentes plataformas y redes sociales. Vale en verdad la pena. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à remercier Nico Cortés pour toute sa collaboration pour la réalisation de cette émission et vous inviter tous à écouter son travail sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Ça vaut vraiment le coup. Y este viaje andaluz lo terminamos ahorita escuchando desde que empecé a hablar de la música, Insomnio Gitano de Nico Cortés. Et ce voyage andalou, en fait, on le ferme en écoutant depuis que je parle à propos de la musique avec Insomnio Gitano de Nico Cortés. Y ahora sí podemos decir que esta emisión fusionó a dos grandes, Nico Machado. Nico Machado. Sí. En fait, Juanito dit qu'on a vraiment fusionné deux grands et qu'on peut appeler genre Nico Machado le résultat de ça. Un viaje de Andalucía que pasa por Colombia, ¿no? Un voyage d'Andalousie qui passe par la Colombie. Fíjate, Sofi, que hay una cosa muy, muy interesante. Estuve platicando con unos jóvenes, estudiantes de filosofía,
y estábamos hablando de la potencia del idioma, de la riqueza que puede tener entre el sentimiento y el juego de palabras. Y precisamente en uno de los poemas que acabas de leer, el de la muñeca, cuando ríe, ríe él, la frase fue río yo. Y lo que puede uno hacer en la fantasía de la lectura, cuando puedes transportarte, río yo, y uno puede pensar, sí, el río también soy yo, río de sentimientos, río de sentires, y en ese juego de palabras que puede perder al lector en su propio imaginario, es una característica de la poesía del idioma español, que muchas veces no tiene una connotación literal, exacta o descriptiva en otros idiomas. Sí, effectivement. Ce que Juanito nous dit, c'est qu'en fait, il enchaîne un peu la suite de l'émission, où il va parler de la richesse du langage, surtout dans la langue espagnole, en fait, dans l'espagnol en tant que tel, mais il arrive de même en français. Comment est-ce qu'on peut jouer avec des mots? Et c'est-à-dire que quand on lit et quand on écoute, on peut comprendre les choses différemment. Du coup, il prenait un exemple de 2 mots où on pouvait, rien qu'à l'écoute, leur mettre 2 sens différents sans être un double sens, c'est-à-dire 2 sens différents, mais qui allaient vers la même profondeur. Pues sí, es la riqueza del lenguaje, pero para que puedas continuar con la riqueza del lenguaje, déjame terminar. Ah, claro. Porque claro, ahora sí, no, ha llegado, lo siento mucho, ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes citar una vez más a Manuel Machado. Vive, es decir, ama y besa, escucha, mira, toca, embriágate y sueña. Le moment est venu de se dire au revoir pour continuer avec l'émission de Juanito, mais non sans citer au préalable, encore une fois, Manuel Machado. Vis, c'est-à-dire aime et embrasse. Écoute, regarde, touche, enivre-toi et rêve. Y ahora sí, para hacerte los micrófonos, hasta la próxima. A la próxima. Bien, bien. Y bueno, prácticamente será también una continuación de lo que son los poemas y la fuerza del lenguaje, y metiendo lo que es la concepción del imaginario posible, del heterocosmos, de la fantasía. Y bien, pues posiblemente te inspire para hacer un programa posteriormente en francés y español, como bien ha recibido el público esta propuesta que has hecho ya desde algún tiempo que tenemos de estar en el aire, en esta frecuencia. Pues bien, vamos a trasladarnos en el viaje imaginario y posible a través de la red hasta Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque estaba yo hablando de la potencia de nuestro lenguaje, pero también de los personajes que ahora están tomando el control de la escena mundial a través de la red y que han recibido nuevos títulos pues para identificar su trabajo como creador de contenido. Y uno dirá, bueno, ¿qué contenido? No es ponerse nada más a hacer un video y lograr el streaming o las manitas, los dedos, sino realmente despertar una corriente de pensamiento, de seguidores y de lectores, y sobre todo la importancia que tiene la lectura para poder hablar de temas que implican conceptos filosóficos, que implican también el imaginario posible de lo que se ha llamado el heterocosmos, lo que, bueno, varias cosas de veracidad, de conjetura y de poema del lenguaje. Déjame, yo solo tengo una cosa, yo apenas si le estoy medio que entendiendo al cosmos, entonces al hetero estamos ya más complicados. Pero pues le echamos ganas, ¿no? Para entenderlo. Eso verás, y verás que se te abre una puerta totalmente inesperada y posible de escuchar un texto que me estoy refiriendo a Hernán Cassiari, escritor y creador de contenido. Escritor desde muy joven, porque pues habiendo sido su arribo al mundo en 1971, tiene 53 años, así es que el tío está cascado, está jugado. Y el despertar de la conciencia a través de la red también implica una campaña muy fructífera de creatividad. Y bien,
Pues en esto está platicando él sobre uno de sus libros cuentos que se llama Finlandia. Y de ahí vamos a entrar a esto que dice así. Finlandia. O sea, yo tengo clarísimo cuándo empieza este cuento. El cuento empieza el 14 de noviembre del 95. Yo maté sin querer, haciendo marcha atrás con el auto, a la hija de mi hermana, Florencia, que tenía 3 años. Eso no pasó nunca, pero en esos 10 segundos pasó. En realidad, y lo voy a decir rápido para que no quede ninguna sensación de tragedia, yo choqué contra un tronco. Pero en esos 10 segundos pensé que había matado a Rebeca. Fueron 10 segundos durante los que me aferré al tiempo y supe que todo futuro posible iba a ser para mí un infierno interminable. Yo había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela Chola, la mamá de mi papá, por eso me acuerdo la fecha, 14 de noviembre del 95. Era un asado en la Quinta. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a mi papá, un Renault 12, para ir a llevar un reportaje al diario. Me subo al auto, vigilo, porque me acuerdo que vigilé, en el espejito retrovisor que no hubiera chicos corriendo atrás, y hago marcha atrás. E inmediatamente, sin salir a la calle, antes de la tranquera, escucho el golpe, ¡ta!, contra la parte de atrás del auto. Y no solamente el golpe, también escucho tras la frenada, crac, 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 crac. Y se para el mundo para siempre. A 40 metros estaba la mesa, yo los veía, la mesa donde estaban haciendo la sobremesa mis viejos, mis abuelos, mi hermana, mi cuñado, todos. Y ahí empieza. Mi hermana, ni bien escucha el golpe, grita el nombre de su hija. ¡Rebeca! Y no me acuerdo si mi mamá o mi abuela, una de las dos, dice, ¡la agarró, la agarró, la agarró! Esas dos cosas a mi cerebro le indicaron que había pasado, que no había ningún tipo de duda de que había pasado. Entonces yo me apreté al volante y me di cuenta de que mi vida, tal y como iba transcurriendo, había llegado al final. Mi vida ya no era. Lo supe inmediatamente. Supe que mi sobrina de 3 años estaría sentada, no parada, por eso yo no la vi en el espejo retrovisor. Capaz que estaba mirando las hormiguitas que hacían el caminito en el pasto, capaz que estaba buscando un trébol de 4 hojas, pero estaba. Y yo no pude verla por el espejo, pensé, y lo primero que me vino a la cabeza, cuando supe que estaba confirmado, lo primero que me vino a la cabeza fue, ojalá que el negro me mate. Mi cuñado, el negro Sánchez, el papá de la nena, el marido de Florencia. Todos salieron corriendo a ver qué había pasado. Fueron 10 segundos. Yo estaba en el segundo número 3. Y el negro empezó a correr y yo digo, el negro va a venir, va a llegar a la parte de atrás del auto, va a ver el cuerpo sin vida de Rebequita de 3 años y sin maldad de él, me va a sacar del auto por la ventanilla y me va a empezar a pegar en la cara por enajenación mental, no por maldad. Y yo pensaba, yo me dejo pegar hasta que me mate. Ojalá que me mate él ahora porque yo no voy a ser capaz de suicidarme solo a la noche. No sé cómo. No sé cargar un arma, no sé colgarme, no me puedo subir a un lugar alto porque tengo vértigo. Haría, y lo pensé, haría la peor de todas las cosas posibles. Me iría a vivir a Finlandia. Eso pensé. Iban 4 segundos de los 10 segundos. Iban 4 segundos. Fíjense lo hija de puta que se puede poner la cabeza de uno. En mi cabeza yo había matado a mi sobrina de 3 años. Había destruido la vida de mi hermana, de mi cuñado, de mis viejos, de todo el mundo. Y yo estaba pensando en irme a vivir a Finlandia. Fue lo primero que pensé. Hay algo que yo creo que todos nosotros pensamos de nosotros mismos respecto a la tragedia. Siempre pensamos que vamos a ser buenos en la tragedia. Siempre pensamos que en el naufragio vamos a ser los que dejan pasar a los botes primero a las mujeres y a los niños. Incluso pensamos que vamos a ser el violinista que toca hasta el final. Y no sabemos realmente quiénes vamos a ser. Tiene que llegar la tragedia para que sepamos realmente quiénes vamos a ser. Hay una película que vos nombraste muy de pasadita cuando dije que iba a leer este cuento, que es una película de 2 suizos que están en los Alpes suizos en vacaciones de invierno, enseñándole a esquiar a sus hijitos de 8 y 9 años. Es una película maravillosa. Tremenda. Y están ahí esquiando los 4, todos rubiecitos, hermosos, y de repente se empieza a mover el piso, avalancha. Una avalancha, una luz de nieve que es obvio que los va a enterrar y van a morir todos
Y entonces la mamá abraza a los dos hijos para morir juntos y 20 metros antes se detiene milagrosamente la luz, no pasa nada. Y la mamá levanta la vista, busca la vista del papá y el papá estaba corriendo solo. No. Estaba casi en el lobby del hotel, solo corriendo. El papá también, cuando escucha el silencio de la detención de la luz, se da vuelta, se miran, el papá y la mamá a 100 metros y las vacaciones recién empiezan. Eso es lo que no sabemos. Ese papá no sabía que iba a ser el que corría. Esa mamá no sabía que iba a ser la que abrazaba. Yo tenía casi 25 años esa tarde. Trabajaba en una revista donde me pagaban muy bien, tenía una vida hermosa en Buenos Aires, era sociable todavía, era feliz. Y entonces mato sin querer a mi sobrina de 3 años y se apagan todas las luces de todas las casas, de todas las habitaciones donde yo hubiera podido ser feliz en el futuro. Lo pienso de esa manera porque yo no tengo ni cuerpo con el que temblar. Me agarro al volante y en esos 10 segundos en donde el tiempo se rompe, literalmente en la cabeza el tiempo se rompe, descubro con nitidez que mis únicas opciones, si mi cuñado no me hace el favor de matarme, son las de sobornar a alguien en Ezeiza e irme a vivir a Finlandia. Y en Finlandia no ser escritor, ser fiambrero, cambiar de vida, salirme del drama de toda mi familia, no estar más con ellos, que ellos piensen, ¿habrá muerto? ¿Estará loco? Ese hijo de puta fui en esos 10 segundos. 10 segundos eternos hasta que alguien, el negro, llegó primero a la parte de atrás del auto y vio que yo había chocado contra un tronco. Y todos se olvidaron del asunto. El negro les dijo, es un tronco. Y los demás dijeron, bah, 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 y siguieron tomando vino. Y nadie, ninguna de todas las personas que estaba esa tarde en el cumpleaños de mi abuela se acuerda de esto. Se acuerda del cuento que escribí 10 años después, pero de esto no se acuerda nadie, porque no fue trascendente para ellos. Nadie tuvo pesadillas con esas imágenes, solamente yo me desperté transpirado durante años enteros, cuando esos 10 segundos en el sueño volvían de noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no pasó más nada que la abolladura de un guardabarros al final de la primavera, no pasó nada. Entonces me pregunto, ¿por qué yo me sigo acordando? Es 2024, van a pasar 30 años del año que viene de esto, y yo a veces me sigo despertando con el recuerdo real de una cabaña en Finlandia, con el recuerdo real de la angustia y del exilio, y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de matarme. ¿Por qué me sigue pasando eso? Me pregunto a veces, y la respuesta es la fragilidad de la paz. Lo frágil que es la paz de cada uno de nosotros, en nuestra quinta en el fin de semana, en estas mañanas en donde venimos a hacer algo que nos gusta hacer, que es charlar con la gente en la radio, en donde dejamos a otra parte de nuestra familia durmiendo tranquila en casa, o viviendo en un país que no tiene un país de al lado que quiera bombardearnos nunca. Esta paz es tan frágil, porque hay siempre, y lo sabemos, un águila que acecha en la cabeza de todos nosotros, los que estamos en el estudio. Alguno de todos nosotros, en algún momento, nos va a caer el hachazo de la desgracia injusta, aleatoria, arbitraria. Eso es. Es la velocidad infernal de la desgracia que acecha como un águila en la noche, la que sigue ahí escondida para quitarnos todo de repente y dejarnos agarrados a un volante pensando que la única opción es morirnos solos en Finlandia con los ojos secos de no llorar. Por suerte, casi siempre es un tronco en la vida de todos y vivimos en paz. Pero al mismo tiempo sabemos, por abajo de la risa y del amor y del sexo y de la noche con amigos, sabemos que no siempre es un tronco. Para algunos, a veces, es Finlandia. Bueno, pues aquí entramos al tema. Y bien, para que... ¿Qué te pareció ¿qué te pareció la lectura? Mira, me pareció formidable, me hizo recordar muchas cosas. Para empezar, el nombre Finlandia me hace pensar que creo que hay un cortometraje de mismo nombre que trata no una situación igual, pero también una cosa un poco parecida. Lo siento muy cercano al realismo mágico, en la manera en lo que como él lo cuenta, lo cual se me hace pues formidable, y obviamente pues que pone en la mesa temas pues bastante psicológicos que nos pasan, ¿no? De cómo un evento, una reacción puede marcarnos la vida para siempre, y pues ni siquiera la gente se da cuenta por más que uno lo plasme en cuentos y así. De hecho, acuérdense que hay muchos autores que hemos presentado así, que escriben porque les pasan cosas,
¿no? Y se sienten con la responsabilidad simplemente de contar las cosas que les han pasado, ¿no? Son cosas verídicas, ¿no? Y hablo de personas como Cortázar o hablo de personas, pues como otros autores que hemos tratado en el programa, ¿no? De forma diferente. Pero se me hace que está muy interesante su propuesta y creo que voy a buscar algo más. Bien, pues con eso despedimos a Sofi. Bueno, se puede quedar aquí, te puedes quedar aquí para que sigamos esto, porque aquí es donde voy a entrar a la parte de lo que puede ser el contexto filosófico y la posibilidad de lo que es la ficción en términos de veracidad. Y es una conjetura sintomática, una señal o indicio de un acontecimiento posible. La especulación de una realidad frígida a raíz de una posibilidad no realizada. Todo esto pues me lleva a proponer esta serie de ideas que voy a repetir y que voy a hacer y tomar de un texto de la ficción como Heterocosmos distópicos en Finlandia, de Hernán Cassiari, todo basado también con ideas y texto original de Adolfo R. Posada, un filósofo que se dedica a ver desde la literatura todas las posibilidades históricas que hay, con dos intenciones primarias, que es de invitar a la lectura y de analizar la posibilidad y la fuerza del lenguaje. Pero para esto y hacer un breve espacio musical también, pues tengo la sensación de que muchas de las nuevas generaciones han oído el nombre de Deep Purple y que han escuchado una canción, espero que tú también la hayas escuchado con toda seguridad, Sofi, una canción que se llama Humo en el agua, Smoke on the Water. Pero lo que voy a presentar para esta serie de introducción a la filosofía es ver cómo una pieza también puede ser interpretada en ritmos completamente distintos a lo que es una versión original, y escuchemos entonces a un grupo que se llama Madre Vintage con esta canción interpretada de Deep Purple. Y bien. Entonces, Madre Vintage, Deep Purple, Smoke on the Water, para iniciar nuestro viaje a través de la filosofía en el análisis del texto Finlandia de Hernán Cassiari. We all came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with the mobile. Oh, we didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers, we had the best place around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. They burned down the gambling house. It died with an awful sound. Funk club was running in and out, pulling kids on the ground. When it all was over, we had to find another place. But this time is running out. It seems that we would lose the race. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water.
was empty, cold and bare, with the road stone sing just outside, making music there, with a few red lights and a few old bands. We made a place to sweat. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water, da 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 da. André Oliveira na bateria. Madre Vintage, Deep Purple, Smoke on the Water. Bueno, pues entrando ya al tema de Finlandia, que acabamos de escuchar, es hablar de la ficción en términos de veracidad, que es una conjetura sintomática, una señal o indicio de un acontecimiento posible, la especulación de una realidad fingida a raíz de una posibilidad no realizada. Pues todas las mímesis verosímil tiene la potencia de ser real, de materializarse hipotéticamente en el mundo perceptible, y de ahí su capacidad para mover los afectos. Conviene y convierte a su receptor en un imaginador de heterocosmos, de mundos posibles, de realidades que no son, que no existen, pero que subsisten en la fantasía del lector. Ya Aristóteles cimentaba el principio de la poética en la mímesis. Si bien en la mímesis verosímil su planteamiento conecta directamente con su teoría física acerca de los estados de potencia, de los estados en potencia y en acto. La realidad existe en acto, en tanto que la mímesis subsiste en potencia. Toda esta representación ficcional se caracteriza por la capacidad de ser potencialmente real, de devenir en acto toda vez que se asemeja al mundo percibido, y en esa potencia de ser realidad reside la esencia de la verosimilitud tan preciada para Aristóteles. Pese a que la concepción de la ficción como mundo posible ya se encuentra implícita en el Tratado de la Estagirita, y de él procede, es en la posmodernidad cuando se tematiza, convirtiéndose en uno de los principales argumentos para abordar la naturaleza de la ficcionalidad. La observación de la ficción no como una mera imitación de la realidad, antes bien como la construcción de un mundo posible a partir de una posibilidad irrealizada. No es, sin embargo, del todo nueva. El enfoque parte de la teoría de los objetos inexistentes que el autor Alexius Menninong, sobre la base de la hipótesis de los mundos posibles de Leibniz. Toda ficción es un objeto inexistente, una utopía, desde el punto de vista material. Pero en el plano de la conciencia, la ficción se postula como un objeto tan real como la vida misma. La ficción se identifica, pues, con la llamada jungla de Meinong, un heterocosmos de sustancias habilitadas por personajes que, sin llegar a existir, son percibidos por el entendimiento humano a la manera de un concepto, vamos a decir, grancianesco.
Según Pavel, Thomas Pavel, cito, no son entidades concretas genuinas que podrían explorarse si se dispone de un telescopio adecuado. Son modelos abstractos dice aquí, y se les puede considerar como entes abstractos reales o como construcciones conceptuales. Estamos hablando sobre la referencia al texto Finlandia. La ficción pertenece, con lo cual, al plano conceptual de la realidad. Hablamos de realidades abstractas por carecer de materialidad. Ello no implica que la ficción sea completamente irreal, sino que el texto, la escritura, que abre la brecha para que podamos acceder a ese mundo posible de ideas y conceptos, es material, es real y lo aprendemos por medio de los sentidos gracias a los signos, la escritura. Ahora bien, el mundo posible que genera la función referencial del lenguaje, esa imitación verosímil que tiene la potencia de ser como así concebida, Aristóteles no reproduce la realidad material, sino un universo paralelo, alternativo, utópico y ucrónico, una posibilidad de realidad no realizada, fruto exclusivo de la fantasía. Pero dentro de la concepción de la ficción como objeto conceptual puro y por tanto subsistente, cabe distinguir, como ha indicado Pavel, entre la ficción pura y la posibilidad no realizada. No es lo mismo la fantasía radical que desborda toda potencia de ser, como las fábulas milesias de las que hablaba Aristóteles, que una mímesis especulativa y conjetural, cuya verosimilitud estriba en la semejanza con el mundo percibido y la experiencia sensitiva. Para Linda Whitshorn, no es tanto que percibamos los mundos posibles que la ficción a través de los sentidos, cuanto que, merced a la función referencial del lenguaje, la ficción genera un heterocosmos aprendido mediante la imaginación. Toda ficción conlleva una función mimética, o cuando menos una función pseudomimética, es decir, la capacidad para referenciar la realidad y construir su arquitectura en torno a imágenes y acontecimientos reales a partir de una posibilidad. Pero no hablamos de una representación histórica de lo acontecido, sino de una ficción, un desvío potencial, una brecha imaginaria, un mundo nuevo posible abierto gracias a la capacidad de representación del lenguaje. Por ello, el reconocimiento que muchas veces establecemos entre lo real y lo ficcional da lugar a lo que bien podríamos llamar la falacia de la verosimilitud. Esto es, la identificación intuitiva de lo ficcional con lo real, del estado verosímil en potencia con el estado histórico en acto. Para Dosel, la verosimilitud implica una identificación, eso lo voy a citar, una identificación intermundos, pero nunca supone una transposición literal de la realidad, y de ahí que el escritor se consagre como un historiador de los dominios ficticios. No recrea el estado en acto, es decir, el acontecimiento, el lugar o el tiempo histórico, a diferencia de lo que haría un historiógrafo, sino una utopía, una ucronía. Explico qué es la ucronía. La ucronía es la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. Bueno, una ficción imaginaria sin posibilidad alguna de acontecer o de haber acontecido históricamente, aun cuando reconozcamos en los protagonistas y sucesos de la mímesis a los personajes y hechos históricos concretos que parecen inspirarlos. Así pues, es la propia escritura la que abre la brecha para acceder al no lugar posible. Dejamos de percibir el mundo real para hablar y experimentar en nuestra conciencia un espacio de la imaginación creado por el escritor, una utopía que encierra una alternativa potencial de la realidad histórica.
Si bien se trata de una experiencia no realizada, la percibimos como cuasi experiencia, al igual que un sueño. No es en lo absoluto real, pero la experimentamos como si lo fuera, en primera persona, sobre todo cuando nos referimos al escritor que imagina y narra la vivencia mediante su escritura, como si ésta hubiera acontecido realmente y no así como circunstancia subsistente. He aquí que todas las modalidades realistas, máxima cuando hablamos de variantes radicales como la autoficción, presentan justamente una cosa que podría pasar o que bien podría haber pasado, que el escritor o escritora experimentan en la conciencia como real por tener lugar en uno de los posibles mundos en cuanto pudiera existir, consolidándose, por tanto, como principal paradigma para la teoría en cuestión, y señalaba Aristóteles que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En Finlandia, el autor argentino Hernán Cassiari desarrolla precisamente toda suerte de reflexiones en torno a la posibilidad ficticia y problematizada de un motivo presente en la literatura hispánica del nuevo siglo. El impacto sobre la conciencia de la posibilidad de lo real que encierra todo heterocosmos de ficción. Se trata de una dinámica que comparte el autor con numerosos escritores herederos de los planteamientos de Borges, Elizondo o Cortázar, como lo mencionó Sofi hace unos momentos. En el contexto de la literatura española destacan a este respecto Javier Marías o Villamatás, pero en la literatura hispanoamericana de las últimas décadas, donde el concepto de ficción y autoficción como mundo posible se afianza tal que argumento literario de la mano de Aira, de Bellatín, de Bolaño, que ya hablaremos de Bolaño, de Fasiconlince o de Tabarovsky. Y asimismo, lo observamos en el inicio del relato de Cassiari. Yo vivía en Buenos Aires y había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela paterna. Por eso recuerdo la fecha exacta, porque en unos días mi abuela cumpliría 90, porque en unos días se cumplirían 10 años de esto, y ahora narro y me marcó como ninguna otra cosa, ni buena ni mala, en la vida. Finlandia. Bien, pues en esta situación, pues es necesario hacer otra referencia a este heterocosmos ficticio con otro relato, otro cuento que me parece también muy, muy significativo y que, bien, un poquito más extenso, podemos ver lo que es experimentar en primer término una situación cotidiana de fines autobiográficos y una reunión de elementos, y que el contexto de la del mismo relato de Cassiari, en otro ejemplo, se realiza la conjetura autoficticia. En el primer caso escuchamos que el 14 de noviembre de 1995 maté sin querer a la hija mayor de mi hermana haciendo marcha atrás con el auto. Todas estas cosas que pueden ser relatos de un hecho en acto, de una posibilidad real, pasan en un momento dado a el impacto en seco. Los gritos de pánico de mi familia, el descubrimiento y todo el mundo real, pues van a tener el fuerte impacto en la mente del escritor, y de ahí que sigue todo esto. Y bueno, pues creo yo que pues valdría la pena volver a escuchar el relato para que pues vean todas estas cosas y sigamos platicando del asunto. O sea, yo tengo clarísimo cuándo empieza este cuento. El cuento empieza el 14 de noviembre del 95. Yo maté sin querer
haciendo marcha atrás con el auto a la hija de mi hermana, Florencia, que tenía 3 años. Eso no pasó nunca, pero en esos 10 segundos pasó. En realidad, y lo voy a decir rápido para que no quede ninguna sensación de tragedia, yo choqué contra un tronco. Pero en esos 10 segundos pensé que había matado a Rebeca. Fueron 10 segundos durante los que me aferré al tiempo y supe que todo futuro posible iba a ser para mí un infierno interminable. Yo había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela Chola, la mamá de mi papá, por eso me acuerdo la fecha, 14 de noviembre del 95. Era un asado en la Quinta. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a mi papá, un Renault 12, para ir a llevar un reportaje al diario. Me subo al auto, vigilo, porque me acuerdo que vigilé, en el espejito retrovisor que no hubiera chicos corriendo atrás, y hago marcha atrás. E inmediatamente, sin salir a la calle, antes de la tranquera, escucho el golpe, ¡ta!, contra la parte de atrás del auto. Y no solamente el golpe, también escucho tras la frenada, ¡crac, crac, crac, crac! Y se para el mundo para siempre. A 40 metros estaba la mesa, yo los veía, la mesa donde estaban haciendo la sobremesa mis viejos, mis abuelos, mi hermana, mi cuñado. Cabe señalar, antes que nada, que una serie de indicios son los que permiten identificar a Cassiari con su personaje y, por tanto, justificar el encuadre del relato. Esto viene dado claramente en el texto. Y dentro del género de la autoficción. Por un lado, el narrador vive en Mercedes, el escenario ficcional donde tiene lugar el acontecimiento narrado, un pueblo natal del escritor. Además, se precisa que el protagonista trabaja para una revista bonaerense, dato que afianza la identificación del autor con el narrador protagonista. Así las cosas, el escritor señala que, ante la posibilidad trágica de haber matado a su sobrina, la hipotética situación genera un futuro posible, Finlandia. Alternativo, ucrónico, dentro del principio del heterocosmos que encierra por sí el mundo ficcional del relato. Observamos cómo se produce el desbordamiento que da lugar a un nuevo mundo posible dentro del universo hipotético de la ficción, de haberse materializado un acontecimiento que, pese a su irrealidad, Cassiari percibe y experimenta como real. Entonces me doy cuenta de que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había llegado al final. Lo dice en parte del texto, así que estamos escuchando. Todos. Y ahí empieza. Mi hermana, ni bien escucha el golpe, grita el nombre de su hija. ¡Rebeca! Y no me acuerdo si mi mamá o mi abuela, una de las dos, dice, ¡la agarró, la agarró, la agarró! Esas dos cosas a mi cerebro le indicaron que había pasado, que no había ningún tipo de duda de que había pasado. Entonces yo me apreté al volante y me di cuenta de que mi vida, tal y como iba transcurriendo, había llegado al final. Mi vida ya no era. Lo supe inmediatamente. La hipótesis viene dada por el equívoco del protagonista al creer durante 10 segundos fatales que ha matado a su sobrina, es decir, al considerar como realidad una posibilidad no realizada. A partir de este momento el mundo ficcional se desborda entre la circunstancia en acto, Cassian chocando contra el árbol, y la circunstancia en potencia, Cassiari matando a su sobrina, que conforman el eje estructural del relato. En ese momento, no sé qué tan grande sea la certeza en ese momento, tengo dudas sobre, lo dice el relato, no tengo dudas sobre lo que acabo de hacer. No pienso en la posibilidad de que sea un tronco lo que he embestido, ni pienso que mi sobrina está durmiendo siesta dentro de la casa. Lo veo todo tan claro, tan real, que solamente me queda pensar por la última vez antes de dejarme matar. Finlandia. Y bueno, pues sigamos. Supe que mi sobrina de 3 años estaría sentada, no parada, por eso yo no la vi en el espejo retrovisor. Capaz que estaba mirando las hormiguitas que hacían el caminito en el pasto, capaz que estaba buscando un trébol de 4 hojas, pero estaba. Y yo no pude verla por el espejo, pensé, y lo primero que me vino a la cabeza, cuando supe que estaba confirmado, lo primero que me vino a la cabeza fue, ojalá que el negro me mate. Mi cuñado, el negro Sánchez, el papá de la nena, el marido de Florencia. Todos salieron corriendo a ver qué había pasado.
Fueron 10 segundos. Yo estaba en el segundo número 3. Y el negro empezó a correr y yo digo, el negro va a venir, va a llegar a la parte de atrás del auto, va a ver el cuerpo sin vida de Rebequita de 3 años y sin maldad de él, me va a sacar del auto por la ventanilla y me va a empezar a pegar en la cara por enajenación mental, no por maldad. Y yo pensaba, yo me dejo pegar hasta que me mate. Ojalá que me mate él ahora porque yo no voy a ser capaz de suicidarme solo la noche. El relato de Cassiari ejemplifica el reclamo aristotélico de que el escritor no ha de representar cuanto ha sucedido, sino el tipo de cosas que podrían pasar. Y en ese contexto, esa tragedia posible no es ajena a la realidad del escritor. La utopía autoficcional es siempre un estado en potencia que jamás deviene en acto y con todo le afecta sobremanera y le impacta emocionalmente al recrear en su imaginación un heterocosmos trágico generado a raíz de la potencia de ser que encierra toda mímesis verosímil. He aquí lo interesante de la autoficción como género. El desdoblamiento entre el plano autobiográfico faccionalizado y el plano autoficticio potencial introduce 2 líneas espaciotemporales en el tiempo narrativo. El tiempo se rompe literalmente y el relato genera una línea ucrónica propiciada por los 10 segundos que dura la incertidumbre. Esos 10 segundos en donde el tiempo real se ha roto literalmente, en donde el cerebro trabaja durante horas para instalarse en un recipiente de 10 segundos, descubro con nitidez que mis únicas opciones, sigue el relato, si mi cuñado no me hace el favor de matarme allí mismo, son las de huir y huir de inmediato, sobornar a alguien y escapar del país, o suicidarme. Lo que más duele, tal como están las cosas, es lo que no podré volver a escribir literatura ni a reír. Finlandia. Yo recomiendo que vean este texto, que pues se aventuren a la situación de la magia del heterocosmos ficcional como estilo. Y bueno, pues para esto termino este análisis que fue dado, que estaba platicando con unos estudiantes de filosofía y un literato y que decían, bueno, pues va a ser interesante el buscar algo que dentro de la conversación que fue pues larga y a través de unos vasos de cerveza, que no llegamos a ningún acuerdo, pues responder de alguna manera a todo lo que se dio y que en el público se despierte esa curiosidad. Analicen los muchos cuentos que tiene este escritor. Yo voy a dejarles con uno más y que vean toda la posibilidad de potencia de vivir experiencias dentro del imaginario, dentro de esa realidad virtual a la que nos mete la escritura, el poder de las palabras, el poder de los signos que significan sensaciones que nos hacen vivir como si tales estuvieran presentes en nuestra realidad concreta. Y en esto pues yo lo considero bastante interesante. ¿Y por qué no hablar, por ejemplo, de una foto con mi padre? Esto dice así. Les voy a leer una cosa que me pasó hace 3 años, también en octubre del año 2013, y que tiene que ver con una foto que me hizo mal. Vi una foto que me hizo mal. La voy a contar en presente. Yo estaba en San José de Costa Rica, en un hotel, dando una charla parecida a esta. Y la voy a contar muy en presente como si estuviera ahí. Estoy en San José de Costa Rica, está lloviendo, acabo de pedir un café en el bar del hotel, estoy desayunando, abro la portátil y de repente aparezco etiquetado en una foto de Facebook. Y pienso que se trata de un error porque a primera vista no me veo, no me reconozco. Es solamente un segundo, menos de un segundo incluso,
hasta que entiendo. Me quedo mirando la foto que estoy viendo en Facebook con los ojos abiertos, sin pestañear, me la quedo mirando. Pasa un rato, después pasa otro rato y mi gesto queda congelado. Me quedo inmóvil mirando esa foto, como las liebres que se quedan quietas en la ruta cuando viene un camión de frente. El mozo del hotel debe pensar que estoy mirando porno en 3 dimensiones en la portátil. Un porno nuevo, un porno genial, porque ni siquiera reacciono cuando llega con el café con leche y un gordo siempre reacciona cuando llega el mozo. Hago un esfuerzo tremendo para no llorar, porque somos un montón de extranjeros desayunando en ese buffet. Y no quiero que nadie me vea de esa manera. Me asalta el llanto porque desde que se murió mi papá en julio del 2008 y ahora estamos en octubre del 2013 en Costa Rica. O sea, desde que se murió mi viejo 5 años antes, esta es la primera vez que veo una foto de él sin desenfocar los ojos. Puto Facebook y las etiquetas intrusivas. No tuve tiempo para armar el desenfoque de ojos. Un segundo golpe me subraya ese desconcierto. Yo creía conocer todas mis fotos familiares, pero esta no estaba nunca en los álbumes de la infancia. En la foto hay un cielo limpio de verano, hay una nube inofensiva recortada, hay un edificio que recuerdo bien, que es un edificio de Pepsi. Estamos en la playa más famosa de Mar del Plata. ¿Dónde había estado esa foto todo el tiempo?, me pregunto. La respuesta es simple, en ninguna parte. Era una diapositiva de mi abuelo materno que yo nunca había visto. Mi tía Ingrid decidió digitalizar las fotos familiares antes de que el tiempo las volviera inservibles. Cuando encontró esta, se la mandó por mail a mi mamá y mi mamá la subió a su Facebook. 2 horas después yo estoy en esta mesa de Costa Rica con la guardia baja, pensando cuánto nos gusta a los gordos el buffet libre de los hoteles. Y entonces la imagen me asalta sin que me pueda defender. Me pasa algo con las fotos de mi viejo después de su muerte. No me gusta verlas. Hace 5 años que las esquivo. En realidad, cuando no hay más remedio, entreveo alguna. En la entrada de casa de mi hermana hay 2 fotos de mi papá. Pero antes de pasar por el pasillo de esa entrada, yo preparo muy bien el Photoshop de los ojos. Pongo el filtro Gaussian Blur al 65%. Entonces paso y la veo desenfocada, de cagazo. Ojo, no me da miedo verlo, ni es que me ponga inmediatamente a ser puchero. Es más parecido a una superstición no mirar las fotos de mi viejo después de muerto. Una vez Dolina dijo algo en la radio que me quedó grabado. Dijo que en las fotos donde aparecen muertos queridos, los muertos saben que están muertos y te miran desde la foto con un gesto cómplice, como diciendo, ¿qué va a hacer, hermano? Así te miran. Yo no sé si es verdad, pero cuando anda cerca una foto de mi papá, yo la esquivo por las dudas. Es una forma de preservación. Es el mismo mecanismo que me impidió durante todos esos años pisar la casa del pueblo donde nací y en la que mi papá se murió. Las muchas veces que yo fui a Argentina, porque vivía en España, pasé de largo por mi casa de Mercedes porque quiero mantener en la memoria otras imágenes de esas habitaciones, unas imágenes más inofensivas, más cotidianas, en las que nadie se muere en el sillón del comedor. No sabría qué hacer en esa casa si la recorriera hoy, del mismo modo que ahora en Costa Rica no sé qué hacer con esta foto de Facebook, que se aparece sin preaviso, cuando ni siquiera empecé a desayunar. En la foto hay un cielo y hay un edificio que dice Pepsi, y aunque tenga tantos años, la foto para mí es una foto nueva, porque yo nunca había visto, ni antes ni ahora, una imagen en la que estuviéramos los dos tan cerca, tan al principio de nuestra historia. Puede ser enero o puede ser febrero del año 73, no más que eso. Y mi papá me tiene en brazos. En la foto yo estoy a punto de cumplir 2 años y nos estamos mirando. Él me mira de frente, yo lo miro un poco de reojo. ¿Yo ya sé que es mi papá en esa foto? Me pregunto mientras se enfría el café en Costa Rica. Supongo que sí, a los 2 años uno ya sabe reconocer las relaciones intensas. ¿Y él ya sabe que soy su hijo? Quiero decir, en el sentido más profundo y absoluto, ¿sabe que soy su hijo? Su sonrisa parece indicar que no.
Todavía no sabe que nunca voy a ser un buen tenista. No tiene la menor idea de que en el futuro se va a quedar muchas noches en vela sin saber a dónde estoy ni a qué hora volveré, si es que vuelvo. No sabe que un día me voy a ir a vivir lejos y que no voy a estar cerca cuando se muera. No lo sabe ahí. Es verano, es Mar del Plata, no tiene por qué saber eso. ¿Qué sabe de mí entonces ese hombre? ¿Qué quiere de mí esa tarde? ¿Fantasea en ese momento en cómo serán nuestras charlas del futuro, como yo pienso en mis charlas futuras con mi hija? ¿Entiende, por lo menos, se imagina que mi mano derecha, regordeta y flexible, ya está en posición dactilográfica? ¿Sabe que voy a ser escritor? No lo sabe. ¿Sabe que voy a escribir a veces sobre él cuando crezca? ¿Que un día voy a estar frente a 10.000 personas hablando sobre él? ¿Sabe que cuando se muera voy a tardar 5 años en llorarlo de verdad? Y que lo voy a hacer en un hotel de Costa Rica y no en su entierro, ni siquiera en nuestra casa a la que no puedo volver. ¿Sabe eso? No lo sabe. Por eso nunca quise ver fotos ni entrar de nuevo al comedor de mi casa, porque no me gustan las preguntas que aparecen cuando estoy con la guardia baja pensando en mi viejo. ¿Qué va a pensar el mozo del hotel al ver a un gordo que empieza a llorar en silencio mientras desayuna? Yo trato de calmarme, pero no puedo. Ahora pienso que voy a cumplir 2 años en esa foto. Pero me llama más la atención su edad, la de mi papá, que la mía. Roberto está a punto de cumplir 29. Tiene un montón menos de años que yo. Es un chico joven con su primer hijo en brazos. Conozco esa sensación, la de tener a tu primer hijo en brazos y creer en la eternidad. Tengo que llorar, pienso. Alguna vez tenía que hacerlo. Lo jodido es que sea en Costa Rica, tan lejos de todo, y que haya una pareja de holandeses viejos mirándome. Lo jodido es que se me haya cerrado el estómago justo en un buffet libre. Ojalá sea verdad que Facebook quiebra en 2 o 3 años. Odio Facebook. Porque no era acá donde había que llorar, no era ahora. Había que llorar la noche que llamó mi hermana para avisar que Roberto se había muerto, pero no pude llorar esa noche. Yo estaba jugando con Nina, con mi hija que tenía 4 años, en el estudio de mi casa de Barcelona. Las ventanas del verano estaban abiertas. Cuando supe lo que estaba pasando, mi primera reacción fue que Nina no me viera llorar y entonces le pedí a su mamá que se la llevara. En ese momento tuve miedo de quebrarme y que ella, mi hija, se asustara de mí. Ese llanto no resuelto no se resolvió nunca. Casi consigo llorar una semana después en Buenos Aires, arriba de un escenario, cuando salimos con mi amigo Chiri a presentar mi primer libro y Roberto no estaba en la primera fila. Pero tampoco pude llorar ahí. En un momento, antes de empezar a firmar libros en el hall de ese teatro, un amigo de Mercedes, Fernando Luna, me llamó aparte. Fernando es un amigo muy viejo de Mercedes que había ido a ver la presentación de mi libro. Pero tengo que contar algo sobre Fernando antes de decir lo que me dijo una semana después de la muerte de mi papá. Tengo que contar que hace muchos años, en 1992 o 93, yo trabajaba en una revista en Mercedes y viajé a Mar del Plata a hacerle una entrevista a Fernando Luna. Él hacía un programa de televisión muy visto en mi pueblo, en donde interceptaba a mercedinos en Mar del Plata y le hacía reportajes. Su esposa era la camarógrafa de ese programa y sus hijos tiraban los cables. Fernando tenía 2 hijos. El menor, León, había cumplido o estaba por cumplir 10 años. Esos días que estuve con la familia de Fernando Luna en Mar del Plata, pude ver de cerca la relación de Fernando con su hijo. Tenían una complicidad brutal, sobre todo en temas futbolísticos. Y los dos me hicieron acordar mucho a mi relación con Roberto. Una mañana Fernando me estaba contando para el reportaje que yo le hacía que había ido con su hijo León a ver un Boca Independiente por la Copa de Verano en Mar del Plata y que se perdieron con el auto y se pasaron de la cancha y llegaron recién para el segundo tiempo cuando Independiente ya ganaba 1-0 y después hubo un gol de Boca y lo anularon. Y Fernando me decía, no sabés qué bronca, nos perdimos el primer gol y el único que sí pudimos ver ni siquiera fue gol. Había un tipo que puteaba en la platea, que le tiró una botella al árbitro. ¿Te acordás, León? Y León lo miró al papá y le dijo, eras vos, papá.
Me acuerdo de muchos pimpones entre Fernando y León, pimpones verbales entre los dos, como si los hubieran planeado de antemano. Y yo pensaba que si esos pasos de comedia eran espontáneos, estaba muy bien. Pero que si los habían preparado para hacerme reír, eran el mejor padre y el mejor hijo del mundo. Un tiempo después, creo que un año más tarde, León se murió de repente, a los 11 años, de una enfermedad fulminante. Yo vivía allá en Buenos Aires y el que me avisó de la desgracia por teléfono fue mi papá. Esa mañana cuando colgué, lloré de una manera descomunal, de una manera igual a la que había empezado a llorar en Costa Rica. Me dio un ataque de llanto con espasmos cortos, como hipos gigantes, y creí que no iba a poder parar nunca. El modo en que mi papá, Roberto, me dio la noticia por teléfono fue demoledora. Creo que la causa de mi llanto fue esa. No dijo nada especial porque era muy tímido para las situaciones graves, pero había algo en su voz que intentaba decir, estoy asustado. Había una inflexión en el teléfono que decía, nunca me hagas eso. Pasó otro año y con Fernando Luna fundamos un periódico en Mercedes, charlamos mucho en esa época y un día me contó que la foto que está en la tumba de León la había sacado yo aquellos días de Mar del Plata y me preguntó si quería ir a ver esa foto. Yo le dije que no, aunque recordaba la foto perfectamente. Fernando también me dijo esa tarde que podían cicatrizar ciertas heridas menores después de la muerte de un hijo, pero que nunca se podía volver a ser feliz. Hacía muchos años que yo no veía a Fernando. Cuando lo vi aparecer en el hall del teatro esa noche del 2008, una semana después de la muerte de mi papá. Me llamó aparte, Fernando. Sospeché que me iba a dar el pésame, como ya había hecho otro montón de mercedinos durante esos días, pero solamente me saludó y me dijo, esta mañana te mandé un mail, ¿lo leíste? Yo le dije que no, que había estado todo el día de un lado para el otro, y me dijo, léelo, Hernán, léelo. Releer ese mail, que es una especie de foto verbal, me iba a servir de mucho tiempo después en una habitación de Costa Rica para calmar el borbotón de llanto. Ese mail decía así, lo escribió Fernando y decía, la semana pasada yo salía de comprar un disco de Sabina en el centro de Mercedes y me crucé a la librería para ver si ya había llegado tu libro. Y en el cordón de la vereda estaba tu viejo con tu libro en la mano. El tipo estaba mirando la vidriera porque el librero había puesto un montón de libros tuyos apilados, como si fueras un bestseller. Un día Nina, tu hija, va a ser grande y vos vas a entender mejor esto que te cuento. Te lo escribo y se me pone la piel de gallina, gordo, como si estuviera en la Bombonera. Nos pusimos a hablar con tu viejo. Creo que me dijo que Chichita me estaba buscando para ir al teatro a verte y en un momento se hizo un silencio. Ahora me doy cuenta de que yo quise decirle algo y no encontré las palabras. Yo quería decirle a tu papá que siempre te vi como un gordito terrible. Yo quería decirle que siento un placer enorme cuando en Boca aparece un jugador nuevo y en la tercera jugada vaticino, este va a ser un crack, este en Boca la va a romper. Me pasó con Riquelme, con Bati, me pasó con Márcico. Y hace unos años me pasó con tu hijo, Roberto. Eso le quise decir, pero no le dije nada. Igual él debe haber entendido algo, porque las personas también somos instinto. Por eso me miró a los ojos como hacía tu viejo medio de costado y me dijo, bueno, nos encontramos en el teatro en Buenos Aires. Créeme que nunca hablé tanto con él de cosas importantes como esa mañana. Después, y esto lo sé ahora porque creo en Dios y porque no tengo un hijo que escriba libros porque el mío se fue antes, confirmé que tu viejo era un gran tipo. Y eso, gordo, es mucho más difícil que escribir libros. Cuando me fui, él se quedó ahí, enfrente de la plaza, con tu libro en la mano, mirando la vidriera. Al otro día me dieron la noticia y no lo podía creer. Te lo tenía que contar porque es la verdad, no es una frase. Lo hiciste feliz hasta el último día de su vida. No sabés cómo estaba ese hombre, ahí parado, mirando tus libros. Eso me escribió Fernando. Y entonces sí lloré, y no paré de llorar nunca en Costa Rica. Había que llorar y llorar me hizo bien.
en esa habitación de Costa Rica, cuando por fin llegó la calma, cuando ya me cansé de llorar y no me quedaba más agua en la represa, entendí que la foto entre Roberto y yo, la de Mar del Plata, es la primera foto de una historia que duró casi 40 años. Esta foto es la que quiero elegir como la primera foto de esa historia. Y elijo como la última foto de esta historia, esta mañana de 2016, cuando me animo a contar por primera vez en voz alta esta historia, sin llorar. Ayer a la tarde, cuando la practiqué, lloré, y esta es la primera vez que la puedo contar entera sin llorar. Quiero que me sirva esta mañana de octubre frente a ustedes para cerrar el duelo. Desde hoy, supongo, voy a poder mirar a mi padre otra vez de frente, sin desenfocar los ojos. Gracias. Bueno, pues este ejemplo de cuento, porque es un cuento, lo tomé porque precisamente yo llegué a Francia el 2013 y hablando de la foto con mi padre, el día que nos despedimos, que tuve que salir de mi país en 2007, estábamos platicando, estaba un primo hermano con nosotros, éramos los únicos que estábamos en ese lugar, y me dice mi padre, tal vez hijo no nos volvamos a ver, y le digo yo, ok, aléjate un poquito para llevarme una foto completa. Se alejó. Ese recuerdo y ese relato se hizo un cuento después y bien estábamos hablando de lo que es el imaginario, de lo que es el mundo posible, de lo que suceda o no. Ya lo dijo Aristóteles, el poeta o el escritor no tiene la obligación de referir un hecho puntual, real, que sucedió, sino aquello que puede en su imaginación crear un mundo paralelo. Y bueno, en el primer ejemplo que les di del cuento de Finlandia, el mundo posible subsiste en la mente del escritor, es la conjetura autofuncional de la que se abre la brecha del heterocosmos distópico. La ficción es para Cassiari eso mismo. En el cuento de Finlandia se ve muy claro, es el símbolo del multiverso autoficcional, la conjetura de realidad que posibilita toda escritura, un mundo posible, una utopía funesta que parasita el recuerdo, el espacio imaginario, en definitiva, donde se desarrolla la posibilidad de una tragedia. Por suerte, dice el cuento, siempre es un tronco y vivimos en paz, pero todos sabemos, por debajo de la risa y del amor y del sexo y de las noches con amigos y de libros y los discos, que no siempre es un tronco, a veces es Finlandia. Bien, pues con esto cerremos el análisis de lo que puede ser la fuerza de la imaginación y la creación del heterocosmos, que me decía Sofi Velasco que ella apenas estaba entendiendo el cosmos porque ella es una astrofísica, y bueno, pues en la mente podemos cualquier persona arribar a esos mundos, a esos heterocosmos. Y pues bien, cierro esta situación que ya se hizo, vamos a decir, filosófico-literaria, y que voy a seguir tocando algunos temas en ese orden dentro de las muchas secciones de Aquí somos, aquí estamos. Y por si no fuera poco, también seguimos con el proyecto del blues en Europa / o diagonal España, y pues mandándole un gran saludo también en la América, concretamente a Chile. Hasta Chile nos vamos a referir ahorita a un gran armonicista. Una persona que es yo lo considero un virtuoso de la armónica, y que además es una persona muy sencilla, muy amigable, muy bueno, un tipazo. Gonzalo Araya y el grupo Just Blues, bueno, un programa que se hizo ya algún tiempecito para cerrar esta y pasar a la sección musical, que también tenemos otras cosas que me creo son testimoniales de nuestra época y de las cosas que se viven dentro del imaginario y dentro de nuestras realidades, que muchas de ellas se están dando dentro de la
imagen creada de las redes sociales. Pues bien, vamos a escuchar a Gonzalo Araya y esto que... primero vamos a escuchar a Gonzalo Araya y a Rafael Salib con esto que dice así. Love you in the evening, love you late at night,
Well, late at night, when the moon is shining bright, baby, think everything's alright. You got the best of the world, baby.